Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una vez más estamos con ustedes en nuestro devocional diario, siguiendo con la secuencia de nuestros devocionales diarios, de nuestro estudio diario. Para el día de hoy nos corresponde Tito, capítulo 2, y nuestro tema, la labor de un líder cristiano. Como cristianos tenemos una labor, tenemos unas obligaciones, podríamos decirlo de esta manera. Nosotros como cristianos no solamente podemos decir que basta con ir a determinado lugar, congregarnos, tal vez escuchar, recibir palabra, asistir a ese lugar y nada más. Tenemos una labor. Dios nos forma, nos prepara cada vez a través de su palabra para que seamos esos líderes, para que seamos esas personas que podamos instruir a otros. Un cristiano normal, un cristiano común, simplemente a veces lo único que espera es acomodamiento, lo único que quiere es de pronto asistir a ese lugar, pasarla bien, pero nada más. Pero aquellos cristianos líderes que Dios forma, que quiere que seamos, debemos guiar a otros. Esa es la labor de un líder, guiar a otros, instruirlos, abrir camino para que ellos puedan pasar, para que ellos puedan seguir. Y eso es lo que Dios quiere, formarnos a todos como esos líderes cristianos, como esas personas guías para los demás, para aquellos que están comenzando, para aquellos que apenas han decidido recibir a Cristo en su corazón. Dios ya nos ha formado, Dios ya nos está instruyendo, porque la formación nunca termina. La formación de un líder nunca llega a su fin. Cada día ese líder cristiano debe estarse formando, debe estarse instruyendo por Dios para que así de poder instruir a otros de la mejor manera posible y así también para que esas personas que están recibiendo instrucción también un día puedan formar a otros y así se forme esa cadena y así podamos nosotros cumplir el propósito de Dios. Entonces miramos que la labor de un cristiano no es simplemente llegar a un lugar y congregarse, pasarla bien, pasarla chévere y ya. La labor de un cristiano debe ser también enseñar todo lo aprendido, todo lo que se le está indicando, todas aquellas instrucciones, toda aquella formación que está recibiendo, también nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, como decíamos, la labor es enseñar a los demás cómo deben actuar. Miremos qué nos dice el versículo 2. Enseña a los ancianos a tener dominio propio, respeto y buen juicio. Enséñalos a fortalecerse en la fe y a tener amor y paciencia. ¿Qué nos dice? Enseña a los ancianos, pero no solamente a los ancianos, enseña a todas las personas a que nos dice a tener dominio propio. Porque bien sabemos que muchas veces cuando nosotros estamos llevados por los problemas, cuando tal vez estamos atravesando un momento difícil, es difícil tener dominio propio, es difícil poder controlar nuestras emociones. Muchas veces lo primero que hacemos es descontrolarnos, empezar tal vez a gritar, empezar a tratar mal a nuestra familia o a las personas que están a nuestro entorno, sea en nuestro trabajo o a veces en nuestro lugar de estudio. Entonces miramos que es difícil tener dominio propio, pero ¿qué es lo que dice acá? Enséñales a tener dominio propio, enséñalos a que puedan controlarse. También algo que nos dice, enseña respeto, porque lo que hablábamos hace unos días, hoy en día lastimosamente se está perdiendo el respeto hacia las personas, el respeto hacia la familia. Y Dios lo que quiere es eso, que aprendamos nosotros a mantener ese respeto, a que esos valores no se pierdan, a que siempre mantengamos vivos esos valores, que siempre estén con nosotros y nosotros poderlos ir transmitiendo. Lastimosamente hoy en día ya no se transmite esos valores. Tal vez antes nuestros padres se preocupaban por enseñarnos eso, por enseñarnos el respeto, el valor, la honra hacia las demás personas, hacia esos mayores. Hoy en día ya no. Hoy en día, lastimosamente, los primeros en tal vez faltarle al respeto son aquellas personas adultas, son aquellos que ya no enseñan. Entonces, si nosotros no enseñamos, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos, que aquellas generaciones que vienen atrás puedan seguir adelante con ese respeto, puedan seguir transmitiendo respeto a sus demás generaciones? Si nosotros
no nos encargamos de brindar respeto, de mantener vivo ese respeto, esa honra, esos principios, esos valores, lastimosamente se van a perder. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, que ya no hay respeto, que los hijos ya no tratan con respeto a los papás tampoco, ya no se les llama papá, ahora les llaman por el nombre, o como decíamos, es más fácil decirle cucho, cucha, viejo. Entonces ya no hay ese respeto, ya no hay ese dominio propio, y eso es lo que Dios hoy nos enseña. Algo que dice, enséñales a tener dominio propio, que cuando lleguen los problemas, que cuando lleguen las dificultades puedan controlarse, que puedan eh, controlar sus debilidades, que puedan controlar ese mal genio. Enséñales el respeto hacia los demás, ese buen juicio, que nos dice también, enseña a mantener la fe, a que sean pacientes, a que tengan amor. Si nosotros tenemos amor a Dios, si nosotros mantenemos esa fe intacta hacia Dios, vamos a poder ser pacientes y esperar en Él, poder confiar. La paciencia, ese amor para poder soportar las cosas que están viniendo, para poder soportar esos inconvenientes que tenemos. Solamente esa fe en Dios va a poder hacer que nosotros podamos seguir adelante, porque de lo contrario simplemente vamos a retroceder, porque no estamos preparados, porque estamos luchando en nuestras fuerzas. Si nosotros mantenemos nuestra fe intacta en Dios, vamos a poder seguir adelante, vamos a poder seguir en medio de esa tormenta, en medio de esa dificultad. Pero si nosotros, nuestra fe quebranta, si esa fe se desvanece, no vamos a poder seguir, no vamos a poder continuar. Y esa es la labor que nosotros tenemos, instruir a los otros en esa fe. A veces es fácil tal vez decirle a otra persona, tranquilo, no se preocupe, confíe en Dios, porque tal vez nosotros no somos los que estamos atravesando por esa dificultad, porque tal vez nosotros no somos los que están en ese momento en medio de esa tormenta. Entonces es fácil decirle a otro, tranquilo, confía en Dios. ¿Dónde está su fe? ¿Dónde está el amor que le tiene a Dios? Porque no somos nosotros, pero es diferente cuando a veces llega. Pero ¿qué nos dice Dios? Tienen que tener dominio propio. Aprendan, enseñen a tener esa fe intacta. Y eso es lo que debemos hacer, confiar en Dios. Y cuando enseñamos a otros, también aprendemos nosotros. Aprendemos dos veces. Dios tal vez ya nos ha formado, nos está formando, pero a la vez que nosotros nos disponemos a enseñarle a otra persona, también estamos aprendiendo. Estamos recordando lo que ya hemos aprendido, lo que Dios ya nos ha enseñado. Entonces, qué bueno que nosotros nos dispongamos como cristianos, como esos líderes, a enseñar a otros, a edificar a otros, que enseñemos también a llevar una vida ejemplar. Eso es lo que Dios quiere para nuestra vida y para la vida de todos. Miremos qué nos dice el versículo 3. De igual manera, enseña a las ancianas a vivir de una manera que muestre reverencia, respeto a Dios, diles que no hablen mal de los demás y que no sean esclavas del vino. Deben enseñar el bien. ¿Qué nos dice Dios? Deben enseñar el bien. Diles a esas ancianas que sean ejemplo, que lleven una vida ejemplar. ¿A quiénes podría estar hablando? A todos los cristianos, a todas las líderes, pastores, pastoras, aquellos que de alguna manera llevan un rebaño a su cargo, que todos podamos dar ese buen ejemplo, llevar esa vida ejemplar. Tengamos en cuenta que ahora nosotros ya estamos apartados del mundo, que ahora ya no pertenecemos a ese mundo, por lo tanto nuestro comportamiento debe ser diferente. Estamos llamados a marcar diferencia, pero si nosotros, estando en los caminos de Dios, seguimos actuando como si estuviéramos en el mundo, no estamos dando ejemplo de nada. ¿Qué nos dice? Hagan el bien. Ya no sean esclavos del vino, ya no sean esclavos tal vez de los chismes, de la crítica, de la murmuración, ya no hablen mal de las personas, porque tal vez antes, cuando estábamos en el mundo, no teníamos respeto, no teníamos temor de Dios, no nos importaba lo que podíamos hablar de otras personas, si hablábamos verdad o mentira, simplemente lo hacíamos, criticábamos, juzgábamos, señalábamos, a veces nos creíamos Dios para hacerlo, pero hoy nos dice Dios
Ya no sean esclavos de ello, ya no sean esclavos de esas cosas. Ahora dedíquense en hacer el bien, sean personas ejemplares. Debemos ser ejemplo, como decíamos, para esas personas que vienen atrás, como líderes. Nosotros manejamos tal vez algún grupo de personas. Entonces, por lo tanto, ahora nuestro deber es enseñar, pero no solamente enseñar de boca, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestro ejemplo. Porque, como decíamos, es fácil decir, "Mm, usted debe cambiar, usted debe de ser diferente, usted ya no puede hacer estas cosas". Tal vez podemos decirle a una persona, lo que está haciendo no es correcto, no hable mal de las personas sin saber si es verdad o mentira, no invente cosas de las personas, pero si tal vez lo estamos haciendo, ¿cómo podemos decirle a una persona, es que no es bueno que usted tome, no es bueno que usted vaya a fiestas? Pero si como líderes, tal vez como esos cristianos, como hijos de Dios, lo hacemos, entonces con qué moral, podríamos decir, lo podemos corregir. ¿Cómo podemos corregir a esa persona? ¿Cómo podemos instruirla si tal vez nos ven hacer todo lo contrario? Tal vez sí, vamos juiciosos a congregarnos, asistimos a los diferentes cultos, podemos estarle sirviendo a Dios en algún ministerio, pero ¿de verdad somos personas ejemplares? ¿De verdad somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos? Si yo digo, no tienes que hacer esto, si yo le digo a una persona, no tienes que andar metida tal vez en lugares incorrectos, en bares, tal vez en discotecas, y si yo soy la primera en hacerla, si yo soy el primero en hacerlo, entonces ¿con qué ejemplo podemos decirle que no lo haga? No, no podemos hacerlo. Por lo tanto, debemos aprender a enseñar a llevar una vida correcta, pero también nosotros ser ese ejemplo, ese testimonio. Debemos ser ejemplares también en nuestra casa, con nuestra familia. Debemos ser ese ejemplo para los de nuestra casa. Miremos qué nos dicen los versículos 4 y 5. Para que aconsejen a las más jóvenes a amar a cada uno a su esposo y a sus hijos. Las jóvenes deben aprender de ellas a tener buen juicio y un corazón puro, a cuidar la casa, a ser amables y a estar dispuestas a servir a su esposo. Así nadie podrá criticar el mensaje que Dios nos dio. ¿Qué es lo que dicen? Estas jóvenes deben seguir el ejemplo de las mayores, deben seguir ese ejemplo de cuidar su casa, dedicarse a su esposo, a sus hijos, a ser un buen ejemplo y algo que nos dice, para que así nadie critique ese buen mensaje, porque como decíamos, somos el ejemplo, ya somos un punto de referencia. ¿Y cómo podemos decir a otro, no es que usted tiene que tratar bien a su esposo, usted tiene que tratar bien a su esposa, a sus hijos, pero si ven todo lo contrario? O en nuestra propia casa, ¿cómo podemos decir que servimos a Dios si tal vez el esposo llega mal geniado, llega a gritar a su familia, si tal vez no es ejemplar con los suyos? Da el caso de que a veces nosotros estamos en la congregación, nos congregamos, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero nuestra pareja, sea esposo o sea esposa, a veces no lo hacen. Todavía les cuesta seguir a Dios, no quieren, tal vez aún los mueve las cosas del mundo. Y si nosotros no somos ejemplares en nuestra casa, ¿ustedes creen que a él o a ella le van a quedar ganas de seguir a Dios, de decir, yo quiero servir a Dios, yo quiero también hacer lo que mi esposa, lo que mi esposo dice? Yo creo que no, o incluso a nuestros hijos. Si nosotros como padres no damos ese buen ejemplo, ellos no van a querer hacerlo. Si nuestros hijos todavía no están en los caminos de Dios, ¿qué es lo que pueden decir? Incluso lo que se ha escuchado. ¿Para ser como mi papá? No, prefiero quedarme acá en el mundo. ¿Para ser como es mi mamá? No, mejor aquí estoy bien, acá estoy tranquilo. No, es que si vieran cómo llega mi papá, es que si ustedes conocieran cómo llega mi mamá. O no, es que mi esposa va a la iglesia, pero ustedes vieran cómo es ella en la casa. O no, mi esposo es mal geniado, mi esposo es aburrido, no, mi esposo es esto.
Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Cómo pretendemos que tal vez los miembros de nuestra familia puedan llegar o los familiares, sean tíos, primos, papás, abuelos? No lo van a hacer porque nosotros no somos esas personas ejemplares, no somos esas personas de testimonio. Tal vez somos amorosos con los hermanos de la iglesia, con los hermanos de la congregación, somos muy cariñosos, atentos con los demás, pero en nuestra casa somos un témpano de hielo, en nuestra casa somos totalmente indiferentes. Entonces solamente tal vez nos dedicamos a vivir de apariencias. Y Dios hoy lo que nos quiere decir es eso. Enseñemos con nuestro ejemplo a los demás, enseñemos que las demás personas pueden cambiar, enseñemos que en la casa podemos ser ejemplares, que tal vez, bueno, nunca fuiste acostumbrado a brindar amor porque tú no lo recibiste, porque tal vez tus padres fueron fríos contigo, porque tal vez nunca recibiste amor, pero ahora Dios nos enseña y nos da amor para que nosotros podamos darlo. Él viene a transformar nuestra vida, a restaurar nuestra vida, para así nosotros poder empezar a hacer lo que tal vez no hicimos, empezar a dar lo que un día tal vez no recibimos, ese amor, ese cariño, esa comprensión a nuestra familia. Si tal vez en tu hogar nunca te dijeron te quiero, Dios nos enseña a que sí se puede hacer, a que podamos decirle te quiero a nuestra pareja, a nuestros hijos, a aquellas personas que están con nosotros. También Dios nos enseña a poder marcar diferencia, a ser ejemplares en la sociedad, en nuestro trabajo, con todas las personas de afuera, no solamente con las personas de la congregación, de nuestra familia, sino aquellos que también son tal vez más lejanos que nosotros, con nuestros vecinos, lo que decíamos en nuestro trabajo. Miremos los versículos 9 y 10. Enseña a los esclavos a obedecer a sus amos en todo momento. Agrádalos. Enseña a los esclavos a obedecer a sus amos en todo momento, a agradarlos, a no discutir con ellos, a no robarles, sino a demostrarles que son dignos de confianza. Los esclavos deben comportarse así en todo lo que hagan, para que todos vean lo buena que es la enseñanza de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que dice? Deben sus esclavos obedecer a sus amos, no robarles, hacer todo el tiempo el bien, a demostrar que son personas de confianza y así demostrar que las enseñanzas de Dios son buenas. Podríamos decir, a demostrar que la vida cristiana sí te puede cambiar, que sí puedes llegar a ser una persona diferente, que tal vez antes, por nuestro pecado, por esa falta de conocimiento, cometimos muchos errores, que erramos demasiado, pero que ahora Dios nos puede cambiar, que de verdad podemos ser una nueva persona, una nueva criatura, que de verdad servirle a Dios, aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, no es perder el tiempo como muchos piensan, no es tal vez arruinar su vida, porque muchos es lo que dicen, no, usted se hizo cristiano, ya arruinó su vida, se volvió una persona aburrida, no, es que usted sí, mejor dicho, ya no es de los nuestros. Y si te dicen ya no es de los nuestros, que sea porque tú eres una persona diferente, porque ya tú estás dejando a un lado todas aquellas cosas que un día te estuvieron dañando, que un día tal vez no te dejaron sacar todo lo que tenías, todo lo bonito que había dentro de ti. Entonces, lo que Dios nos dice es que debemos aprender a ser esas personas de excelencia, que demostremos en nuestro trabajo que de verdad nosotros ahora somos diferentes, que ahora Cristo nos ha cambiado, que ahora Dios está restaurando nuestra vida y que si antes tal vez como seres humanos cometimos errores, tal vez no éramos las mejores personas, que hoy en día, a través de Cristo, a través de Dios, nosotros podemos cambiar, que nosotros ahora podemos ser diferentes y que ahora nosotros podemos hacer las cosas cada vez mejor, que podemos hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, que podemos
ser esas personas de confianza, como lo dicen ahí, que si tal vez en algún momento cometimos errores, que ahora ya no, que ahora estamos dispuestos incluso a enmendarlos, a comenzar una nueva vida. Pero todo eso lo logramos a través de Cristo y de esa manera nosotros podemos dar ese buen testimonio, como lo dice Dios. Demuestren que las enseñanzas que han recibido son perfectas, son buenas. Pero si nosotros empezamos a hacer lo contrario, si nosotros nos empezamos a comportar todavía peor de lo que antes éramos, entonces no vamos a nosotros a hacer nada. Y esa es la labor que nosotros tenemos que enseñar a los demás, el comportamiento, a ser personas de ejemplo. Y por eso Dios algo nos dice, empiecen por ustedes, empiecen a hacer las cosas bien ustedes. Como decíamos anteriormente, si nosotros somos los primeros en hacer las cosas mal, ¿cómo pretendemos que los demás puedan seguir nuestro ejemplo? Nosotros como líderes estamos llamados a brindar ese buen ejemplo, porque si nosotros hacemos las cosas mal, todas aquellas personas que vienen tras de nosotros también las van a empezar a hacer de igual manera, también las van a hacer nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja y aquellos tal vez discípulos. Por lo tanto, estamos llamados a marcar diferencia. Miremos los versículos 6 y 7. De igual forma, enseña a los jóvenes a tener buen juicio. Sírveles de ejemplo haciendo siempre lo correcto cuando enseñes. Hazlo con honestidad, de una manera que merezca respeto. ¿Qué es lo que dice? Sirve a los demás y enseña con tu ejemplo. Empieza por cambiar tú, porque de lo contrario, yo puedo decir, es que yo soy cristiana, no, es que yo me congrego, yo sirvo en determinado ministerio, uy, yo asisto a las diferentes reuniones, yo me congrego, yo hago esto, aquello, pero ¿cómo es mi vida? ¿Cómo son mis actos? Por lo tanto, si yo quiero ser esa persona de ejemplo, debemos ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. Si yo digo que Cristo me cambió, que Cristo me transformó, que gracias a Él ya soy una nueva persona, que gracias a Él mi vida ha sido restaurada, tengo que demostrarlo para que sí las demás personas puedan decir, es verdad, ella ha cambiado, Él ha cambiado, ahora ya no es la misma que era antes. Yo recuerdo que esa persona era así. Yo recuerdo que ese hombre sabía llegar tal vez borracho a su casa, que sabía maltratar a su familia. Yo recuerdo que tal vez estaban pasando mal en su hogar, que incluso ese hogar se iba a acabar. Estaban a punto de separarse, se iban a divorciar. Pero desde que se hicieron cristianos, desde que recibieron a Cristo en su corazón, su vida cambió, su vida fue transformada. Yo recuerdo que ellos empezaron a ser diferentes. Como esposos empezaron a tener tolerancia, empezaron a amarse, a quererse nuevamente. Entonces ese es el ejemplo que nosotros damos, que Cristo restaura nuestra vida. Tal vez había personas que estaban esclavas de los vicios, que tal vez estaban con problemas de adicción, pero Cristo empezó a restaurarlos. Cristo empezó a darles esa nueva vida, a sacarlos de esa inmundicia. Y entonces eso es lo que ven las demás personas. Ese es el testimonio que ven. Pueden decir, sí, yo la miré. Era una persona que estaba en las ruinas. Era una persona que tal vez nadie daba por ella. Yo la miré en las calles. Yo la miré tal vez dormir debajo de un puente. Pero ahora esa persona ha sido transformada. Pero ahora de verdad, desde que recibió a Cristo en su corazón, ha sido diferente. Ese es el testimonio que nosotros podemos dar, ese testimonio de cambio, pero de un cambio verdadero, no de un cambio simplemente de dientes para afuera. Puedo decir, no es que yo antes era una persona que estaba llena de resentimiento, se me dificultaba perdonar a alguien, estaba llena de rencor, pero ahora Cristo ha cambiado, ahora mi corazón ha sido restaurado. Entonces eso es lo que debemos hacer, empezar a dar ese buen testimonio a las demás personas, empezar a nosotros cambiar para así que las demás digan, yo también quiero servir a Dios, yo también quiero conocer a ese Dios maravilloso.
que cuando nos hablen de un Dios maravilloso, un Dios que perdona, un Dios que ama, un Dios que restaura, que nosotros podamos decir, de verdad, eso es cierto, y yo quiero conocer a ese Dios, y no que tal vez digan, para ser como Él, no, gracias. Para ser como ella, uy, no, mejor me quedo quieto donde estoy, mejor sigo donde estoy, que ahí estoy mejor, que allí estoy bien, y no volverme como esa persona. Entonces miramos que eso es lo que Dios quiere para nuestra vida, que marquemos diferencia, que aprendamos a guiar a los demás por el buen camino, que seamos esos líderes que aprendamos a abrir brecha, a abrir ese camino para que los demás continúen, pero que no sea un camino, por decirlo, un camino de mentiras, sino un camino real, un camino que de verdad te lleve a esa salvación y la vida eterna. Debemos entonces también mostrar respeto a Dios, porque a veces no honramos a Dios con nuestros actos. Miremos qué nos dice el versículo 12. Ese amor nos enseña a no faltarle al respeto a Dios, a abandonar la maldad del mundo y a vivir en este mundo con buen juicio, como Dios quiere, dedicados a Él. ¿Cómo demostramos el respeto a Dios? Cambiando nuestra actitud, cambiando lo que decíamos, nuestro proceder, cambiando esa forma de vida. De esa manera demostramos respeto, honra a nuestro Dios. Cuando tú y yo empezamos a dejar esa vieja forma de vida y empezamos a actuar de manera correcta, cuando nosotros empezamos a hacer las cosas como Dios manda, como Dios quiere, de esa manera nosotros estamos mostrando reverencia a Dios, le estamos demostrando que lo amamos, que de verdad estamos enamorados de Él. De esa manera demostramos honra, cuando nosotros empezamos a tener esa disposición de cambiar, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él cada vez se preocupa por cómo está nuestra conducta, por qué lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando. Y por eso Él mandó a su Hijo a que muriera por nosotros, para que en ese pecado quedara allí, para hacernos libres de toda maldad, para que nosotros pudiéramos cambiar, pudiéramos ser esas diferentes personas. Pero también depende de nuestra disposición, también depende de lo que tú y yo queramos. Si nosotros tal vez queremos seguir en la misma forma de vida, si nosotros no queremos cambiar, estamos acomodados a esa vida, difícilmente el propósito de Dios se va a cumplir. Y también puede ser que nos congreguemos, pero por un lado me congrego, pero por otro lado sigo haciendo lo que no tengo que hacer. Por otro lado, tal vez sigo actuando como actúan los del mundo, no estoy demostrando ese respeto a Dios, no estoy demostrando esa honra. Por lo tanto, si nosotros amamos y respetamos a Dios, debemos empezar a cambiar, debemos empezar a tener esa disposición de ser diferentes, de que Dios nos restaure. Y si nosotros nos disponemos, Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios puede hacer algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Solo es cuestión de que nosotros nos dispongamos, solo es cuestión de que nosotros aceptemos a Cristo en nuestro corazón y le entreguemos el control absoluto de nuestra vida. De esa manera, Él va a poder cambiarnos, Él va a poder restaurarnos, Él va a poder hacer de nosotros esas nuevas personas. También nosotros debemos, o es nuestra labor, empezar a animar y también corregir a los demás, aquellos que tal vez por alguna u otra circunstancia están desanimados, no quieren seguir, o aquellos que tal vez han cometido errores, también es nuestro deber poderlos corregir, instruir por el camino correcto. Veamos qué nos dice el versículo 15. Eso es lo que tienes que enseñar, anímalos y cuando estén en un error, corrígelos. Tú tienes toda autoridad para hacerlo, así que no permitas que nadie te menosprecie. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Que nosotros tenemos que enseñar a los demás, animarlos, a corregirlos cuando ellos se equivoquen. Pero la pregunta es, como líderes, como cristianos, si animamos a los que están tal vez desanimados, cuando nos enteramos que alguien tal vez por alguna razón no quiere seguir, no quiere avanzar,
Nosotros vamos y los levantamos o por el contrario, los dejamos más muertos de lo que están. Nosotros sí somos capaces de ir y empezar a animarlos, empezar a hacer que nuevamente tomen fuerzas, hacerlos, motivarlos, o por el contrario, lo que decíamos, los dejamos más desanimados de lo que están. Entonces nuestra labor es animar, estar pendiente de esas personas, no visitándolos todos los días, no estando metidos en la casa todos los días como hay tal vez personas que les gusta hacerlo. No, pero sí podemos estar pendientes de ellos en oración, orando por esas personas, así de vez en cuando tal vez llamarlos, saber cómo están, si tienen algún problema, si necesitan tal vez que oren por ellos, alguna necesidad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y si vemos que tal vez están pasando algún problema, bueno, poder brindarles nuestra ayuda, nuestro apoyo, estar con ellos en esos momentos difíciles. Eso es lo que dice Dios. Anímalos a seguir, anímalos, porque la vida cristiana no es fácil, porque llegan momentos de dificultad, llegan momentos de angustia, de dolor, y a veces cuando nuestra fe, como decía en el comienzo, no está intacta, cuando esa fe no es fuerte, simplemente cualquier viento nos derrumba. Cuando nosotros estamos iniciando en la vida cristiana, cualquier cosa nos desanima, cualquier cosa nos puede llevar al piso. Y ahí es donde debemos estar pendientes de esas personas, animándolas, ayudándolas a que puedan seguir, a que puedan avanzar, aconsejándolas y diciéndoles que tal vez la vida cristiana no es fácil, pero que debemos ser fuertes, valientes, que eso es lo que Dios quiere. Y que si nosotros depositamos toda nuestra confianza en Dios, Él nos va a ayudar, que Él nos va a levantar y nos va a sacar de ese problema. Que dice también, corrígelos, que cuando cometan un error puedas tú corregirlos. No, si nosotros nos enteramos de que ellos tal vez están haciendo algo malo, no debemos de juzgarlos, no debemos de criticarlos, porque todos como seres humanos cometemos errores, porque todos tenemos debilidades. Entonces nosotros no debemos juzgarlos, señalarlos, empezar a tal vez a cuestionarlos, sino por el contrario, en el amor de Cristo, empezar a corregirlos, empezar a decirles qué es lo bueno, qué es lo malo, hacerles entender que tal vez las cosas que están haciendo no son buenas, que no son correctas, que no los van a llevar a nada bueno. Esa es nuestra labor, animarlos, aconsejarlos, orientarlos, corregirlos, para que ellos puedan seguir adelante, para que ellos puedan seguir marcando diferencia, para que ellos puedan ser ese testimonio también para otros, porque así nosotros estemos empezando la vida cristiana, ya hay otras personas que nos están observando, ya hay atrás otras personas que nos están mirando, para ellos también seguir, para ellos darse cuenta de cómo estamos llevando esa vida. Por lo tanto, todos, desde que iniciamos la vida cristiana, estamos llamados a marcar esa diferencia, a ser esas personas que de verdad den un buen testimonio. Y como líderes cristianos, nuestro deber es dar buen ejemplo, enseñarlos, animarlos, corregirlos, estar pendiente de esas personas para que también puedan llegar a esa meta, para que también puedan disfrutar de esa salvación y vida eterna. Y sobre todo, podamos ser esas personas de excelencia que Dios quiere. Amén, mis hermanos. Ese ha sido el mensaje que Dios ha querido regalarnos en esta mañana. Si Dios lo permite, estaremos mañana con un nuevo mensaje. Mis hermanos, que tengan un feliz y bendecido día.